Y por último, pero no menos importante, tenemos a Óscar Fabián, socio del despacho Fabián y Fabián Abogados, donde se desempeña como abogado litigante especializado en defensa fiscal y administrativa. Es licenciado en Derecho por el ITESO, licenciado en Filosofía por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores y maestro en Impuestos por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal, así como especialidades en Derecho Fiscal, Procesal, Defensa Fiscal, Derecho Constitucional Internacional y Derechos Humanos y Tributación. Actualmente es profesor de Derecho a nivel maestría en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y participa como abogado invitado en la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, el Instituto Mexicano de Investigación Tributaria y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Capítulo Occidente. Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues muchas gracias Cristian y Mario por esta exposición y agradezco mucho, Roberto, la invitación y a todos ustedes también que nos hacen el favor de estar aquí presentes. Bueno, vamos a hablar sobre el Código Fiscal de la Federación. Tiene diversas connotaciones que son muy interesantes. Quisiera previamente a comenzar con la exposición como tal de las reformas, retomar un punto de lo que exponía el contador Mario Ríos, que tiene que ver con precisamente las herramientas que las autoridades fiscales tienen actualmente para fiscalizar y que hemos prácticamente asistido a un cambio radical. Porque si bien estábamos ubicados anteriormente en facultades de comprobación, estas facultades requerían una inmersión de las autoridades en tu empresa. Y por lo tanto, cuando la autoridad ejercía una facultad de esta naturaleza, como el tiempo y el tiempo sobre todo para ejercerla y después para poderla desarrollar, pues podían pasar varios años. Es decir, para que la autoridad detectara alguna omisión en alguna empresa, pues tendría primero que esperar a que se presentaran las declaraciones y posteriormente esperar un tiempo a revisar y después ejercer una facultad directa con el contribuyente. Entonces, en plazos, por eso es que hablábamos siempre de los 5 años que tenía la autoridad para ejercer estas facultades y en todo caso pues, tener una provisión o una contingencia. Hoy estas situaciones han cambiado justamente con un comentario que hacía el contador Nervios relacionado con las facultades de gestionar o con las facultades de gestión que hoy pues se tienen precisamente, se han robustecido por parte de la autoridad a través de los medios digitales. Y hoy justamente tenemos prácticamente en tiempo real un conocimiento de la situación de la empresa que puede derivarse o que puede detonarse por varios factores financieros, bancarios, notariales, es decir, algún tipo de actividad que tú realizas o que tu empresa realiza detona información a la autoridad. Y por lo tanto hoy el análisis que hacemos en los comités con las empresas, pues ya no pensamos en 5 años, sino pensamos en contingencias que pueden detonarse el siguiente mes. Y esto resulta importante en lo que comentábamos hace un momento, porque las reformas fiscales, 3 años para acá, por eso insisto que es tan importante lo que acabamos de comentar, se van generando ya no en función de lo que la autoridad prevé revisar a largo plazo, sino que lo que la autoridad tiene por revisar a corto plazo. Y si a esto le agregamos que además tiene ya en sus herramientas de revisión, revisiones electrónicas, donde puede revisar rubros específicos, entonces nos olvidamos prácticamente de auditorías profundas y entramos a auditorías especiales o específicas. ¿Qué tiene esto de repercusión en la vida cotidiana de una empresa? Pues que hay una mayor efectividad en la recaudación, en la fiscalización, y como contraparte, nuestra forma o nuestra instrumentalización de metodologías para el cumplimiento fiscal debe reforzarse. Debe reforzarse en tiempo real, es decir, hoy necesitamos en las empresas tener atención directa, por ejemplo, a cartas de invitación, porque es el primer filtro que se tiene con la autoridad. De pronto, ya no podemos tener como una parte de la metodología, es decir, no haz caso omiso a la carta de invitación porque no es obligatorio. Eso lo tenemos que quitar de nuestra metodología empresarial. Hoy a las cartas de invitación, por el contrario, debemos atenderla con mucho cuidado porque probablemente pudiésemos detener todo el restante aparato que se genera por motivo del sistema de algoritmos que tiene
Una carta de invitación, o digamos que la omitamos a atender o que la atendamos incorrectamente, detonará segundos niveles, terceros niveles o hasta en su momento una revisión ya de forma directa, lo cual traerá muchos más problemas para el contribuyente. Justamente lo que vamos a ver a continuación del código va a reforzar esto que acabo de comentar, porque las reformas fiscales que se están planteando van directamente a facultades de gestión, a revisiones en tiempo real y precisamente a controvertir todas aquellas operaciones que están siendo detectadas por la autoridad como lesivas a la propia recaudación. Entonces, bueno, en cuestión de código, perdón, fíjense un poco lo que vuelve a reiterar la propia exposición de motivos. Hay dos conceptos importantes que podemos detectar aquí, lo que es la evasión y la elusión fiscal. Y estos conceptos han venido siendo el pilar de las reformas fiscales en los últimos 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Les pareciera un tema doctrinal, pero es un tema sumamente importante porque nos da la pauta de cómo está pensando la autoridad. Obviamente las prácticas evasivas conllevan un concepto de ilicitud. Esto quiere decir que estás defraudando a la ley. Cuando hablamos de evasión, es que estás utilizando mecanismos para evitar el cumplimiento fiscal, pero de manera ilícita, conductas prohibidas por la propia legislación. Cuando estamos en ese plano de la evasión, el resultado es no solo la determinación, por ejemplo, de un crédito fiscal, como lo comentabas, Cristian, sino que también esta conducta está ligada a consecuencias penales. No penales para la América, sino penales de delictivas, ¿no? Aprovechando aquí que nuestro amigo Mario es americanista, como se sabe. Entonces, la evasión está ligada al delito. Hago este énfasis importante. Cuando nosotros realizamos conductas que están tipificadas como evasivas, la consecuencia no solo es económica, sino puede traer consecuencias de carácter penal. Por ejemplo, yo utilizo una factura o compro una factura y con esa factura le doy un efecto fiscal a mis operaciones y entro en el tema de evasión. Seguramente si la autoridad detecta esa factura, controvertirá esa deducción y el efecto en principio va a ser rechazarte tu deducción con todo el crédito que esto genera, pero también, al ser una conducta de evasión, puede traer la denuncia, porque es un delito. ¿De acuerdo? Si ahorita que revisemos precisamente el código, vamos a ver que hay reformas al Código Fiscal de la Federación que nos dicen, oye, voy a hacer énfasis en el delito. Es decir, te voy a perseguir. Por primera vez yo veo en el Código Fiscal de la Federación una disposición, ahorita la voy a comentar, donde el legislador le dice al SAT, además de todo esto que tienes que hacer, yo no había visto esta disposición, tienes que denunciar. Pues es una obligación que denuncies. Normalmente los delitos fiscales son discrecionales para la autoridad, es decir, ella sabrá si denuncia o no. Y desde hace mucho tiempo yo había venido pensando en esta circunstancia, si realmente al ser el fisco federal una autoridad que se considera víctima para efectos penales, tiene como discreción denunciar un delito o lo debe denunciar. Entonces, hay que tener en cuenta esta disposición. Y la ilusión fiscal es, lo podemos llamar la planeación fiscal, para que sea más conocido. La planeación fiscal no es delictiva, pero que viene la autoridad señalando desde hace muchos años. Eludir significa que utilizas la ley indebidamente. Eso es eludir. Yo utilizo la ley para cuestiones o para fines para los cuales no estaba propuesto. No es un delito, no lo es, pero sí es un uso indebido de la ley. Y por lo tanto voy a controvertir con las disposiciones, voy a cuestionar si la forma en que utilizaste la ley para obtener un beneficio fiscal es la adecuada. Esa es la diferencia entre la evasión y la ilusión. La evasión supondría el delito. La ilusión supone una reversión de los efectos que tú le diste a una operación por haber utilizado indebidamente la ley.
Por eso es que desde hace algunos años la base del Código Fiscal de la Federación para este tipo de ilusiones es el artículo 5A, que nos habla sobre la razón de negocios y sobre las facultades que tiene la autoridad para revertir tus operaciones cuando considere que están sustentadas en un uso indebido de la ley. Entonces, los litigios hoy que estamos llevando en la práctica no tienen que ver con compra de facturas. Esos son fáciles. Por eso dice la autoridad, ganamos más litigios. Pues sí, pues es que peleas contra factureros. Pero los litigios de fondo son los delitos de elusión, que es donde están planteados interpretaciones de la ley. Esas cifras no las señala la autoridad, porque ahí la autoridad, a través de sus criterios, va en contra de lo que el contador o el abogado puede pensar, pero los tribunales no necesariamente piensan como la autoridad. Ahí podríamos decir que el estándar de bateo de la autoridad es menor al que tienen los litigantes, ¿no? En los problemas de elusión. En los problemas donde el litigio está basado en evasiones, o sea, pues en operaciones falsas, pues obviamente que la autoridad va a ganar esos asuntos. Muchas veces se les pasa, pero los otros temas no es así. Los temas de interpretación de la ley y de aplicación de la misma, todavía podríamos decir nosotros que hay mejor posicionamiento de litigio. No obstante, el derecho fiscal mexicano, y esto lo quiero dejar como en la mente de ustedes, está evolucionando. Yo lo veo año con año, y la Suprema Corte ha venido también robusteciendo este hecho. Ha evolucionado a impedir cualquier práctica ilusiva, aun y cuando no sea prohibida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, nosotros podríamos decir, la ley no me prohíbe hacer ciertas operaciones, pero no te lo autoriza. Y ese razonamiento que anteriormente nos daba pie para ganar un litigio, hoy se va acotando, porque lo que está persiguiendo el propio Poder Judicial y la propia autoridad fiscal, no sé si tenga razón o no, pero lo que está persiguiendo es que no utilices la ley y obtengas beneficios fiscales que la ley no te haya dado de manera expresa. Bueno, entonces, si tú llegas a un beneficio fiscal que expresamente no te dio la legislación, lo voy a cuestionar y lo quiero impedir, porque no tienes que utilizar la ley a tu conveniencia. Esto técnicamente le llamamos el principio de generalidad tributaria, pero bueno, estamos evolucionando hacia ello. Por eso no se sorprendan si en algunas cartas de invitación que les envíen te digan, oye, ¿por qué aplicaste esta deducción? ¿Por qué aplicaste este estímulo? Oye, ¿por qué hiciste esta determinada beneficio fiscal para tu empresa? Vamos a platicar sobre ello, porque lo que pretendo es evitarte que eludas, aun y cuando te apoyes en la ley. Implica la reforma del código, no voy a explicar todo porque algunos cursos son más genéricos, pero bueno, para que sepan, se hizo una reforma sobre los falsos comprobantes, lo vamos a tratar. Algunas facilidades sobre los reciclos, que simplemente tienen que ver con cuestiones formales de no presentar su declaración. El tema de cancelación de CFDIs para ampliar los plazos y establecer los plazos. Un tema que tiene que ver con una reconciliación administrativa, hablaré algo sobre ello. La restricción de sellos digitales y ampliar los supuestos para esta circunstancia. Depuración del RFC. Una reforma que atañe a los notarios públicos en cuanto a la verificación de la autentificación de los documentos que suscriben, la revisión en tiempo real a las plataformas digitales, que es lo que hemos comentado, las visitas domiciliarias y la tecnología aplicada a las visitas domiciliarias, que es lo que ahora puede hacer el SAT cuando practique una visita o una revisión, y otras formalidades importantes. Y para mi gusto, la reforma más importante del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con recaudación y garantía fiscal. Esto me parece que es el corazón de la reforma y que sí puede impactarlos. En un momento lo explicaré de qué manera, y algunos temas que tienen que ver con defensa fiscal. Entonces, vamos a tratar de ver algunos de esos puntos que creo que resultan importantes. La primera de ellas tiene que ver con un concepto que el Código Fiscal de la Federación va a precisar, que es el concepto de los falsos comprobantes.
Digamos que esto tiene toda una explicación relacionada con una reforma constitucional donde se planteó un tema de mucho peso, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que tiene que ver con el concepto de la delincuencia organizada y de lo que ustedes han escuchado en prensa que se denomina la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Pues hay delitos de alto impacto a nivel nacional, a nivel internacional, que ameritan, según las diferentes constituciones y los diferentes sistemas penales, que tu procedimiento, al ser un delito de alto impacto, lo tengas que llevar privado de tu libertad. Es la prisión preventiva. En nuestro país prevalece un principio que se llama el principio de presunción de inocencia. Y quiere decir que tú, cuando eres acusado de una conducta delictiva, se te va a presumir inocente hasta el momento en que seas acusado formalmente y se haya demostrado que en efecto has cometido el delito. Por lo tanto, dentro de todas las medidas preventivas que existen para alguien que es acusado, la última de ellas es la prisión. Es decir, tú podrías llevar tu procedimiento si alguien te denuncia por un delito, como eres inocente presuntamente, no te van a encarcelar, te van a permitir que tu delito lo tengas o lo lleves tu proceso en tu casa con ciertas medidas cautelares. Por ejemplo, una fianza, por ejemplo, que estés yendo a firmar cada semana, por ejemplo, que no salgas del país, entre otras medidas que se llaman cautelares. Pero hay una medida que es la más grave, que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Que eres tan peligroso para la sociedad que no te podemos dejar que te vayas a tu casa. Preventivamente te tenemos que detener. ¿Para qué delitos se plantean esta prisión preventiva de oficio? Es decir, que si cometes el delito, automáticamente opera la prisión para ti. Por ejemplo, cuando hay secuestros, cuando hay delincuencia organizada, cuando hay tipos de delitos de lesa humanidad, es decir, delitos muy graves que impactan a la sociedad, que la autoridad y los legisladores están viendo que el delito fiscal es tan peligroso que amerita que un contador, no un abogado, que un contribuyente pudiera ir a la cárcel por una conducta delictiva y permanecer su procedimiento, llevar su procedimiento en prisión preventiva. Esto pues, ya se ha declarado inconstitucional, pero yo creo que se va a revertir porque este gobierno ha estado sosteniendo que sí debe de aplicarse la prisión preventiva y bueno, se enfatiza con esta reforma. ¿Qué tiene que ver esta reforma? Que nos dice precisamente que tratándose de actividades que estén relacionadas con la compra y venta de facturas o el uso de facturas, se considera un delito de alto impacto que amerita la prisión preventiva oficiosa. Y precisamente para aclarar el concepto de qué es una operación que utiliza comprobantes fiscales, establece el concepto de los comprobantes o de los falsos comprobantes. ¿De acuerdo? Aquí hay todas las, digamos que todos los artículos están relacionados, pero voy a centrarme en uno de ellos. Nos dice justamente el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A, ¿qué es un comprobante falso? Un requisito de tus comprobantes fiscales es que deben de amparar operaciones que sean existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. De no ser así, de no tener esas tres características, existentes, verdaderas o reales, se van a considerar falsos. ¿De acuerdo? Esto ligado precisamente al 113 bis, que nos habla de la compra, venta, recepción, establece ya una configuración del delito. ¿Sí? ¿Cuál es el delito? Pues la compra, venta de facturas. Sin embargo, esto tiene una connotación, digamos que más profunda, porque no solamente tendría que ver con la compra de un comprobante a una empresa, por ejemplo, que ha sido catalogada como empresa que factura operaciones simuladas, una EPO, y que está listada,
sino que la autoridad puede considerar, y este es el punto importante de esta reforma, que tu operación está sustentada en un comprobante que ampara una operación que no es existente, verdadera, o que se subyace en un acto jurídico que no es real. Y esa facultad que tiene la autoridad, precisamente, la puede aplicar no solo a un EFO, sino a cualquier empresa que considere que está utilizando estos comprobantes fiscales de esta manera. Entonces, hoy se vuelve muy importante, para efectos fiscales, el retomar el concepto de materialidad. Hoy se vuelve sustancialmente importante este concepto porque es lo único que nos puede permitir demostrar que las operaciones que nosotros estamos amparando en comprobantes fiscales sí son verdaderas, sí son existentes y sí se sustentan. Es decir, si la autoridad revisa en sus registros, en sus declaraciones, en los propios comprobantes que estás emitiendo y sospecha, presume, que esos comprobantes amparan operaciones que no tienen estas características, te puede iniciar una visita directa para corroborarlo. Y esta visita directa, dentro de sus peculiaridades, precisamente, tiene relación directa con fíjense, aquí es interesante, tiene relación directa con la suspensión de la emisión del CFDI. Es decir, si una autoridad presume que una empresa está emitiendo comprobantes sobre operaciones que no son verdaderos y te visita para poder hacer esa revisión, te notificará una orden, pero inmediatamente te suspenderá la posibilidad de emitir comprobantes fiscales digitales mientras dura este procedimiento. ¿De acuerdo? Obviamente, mientras dure este procedimiento, pues tú tendrás la oportunidad de comprobar lo contrario, de comprobar que tus operaciones o que esos comprobantes sí se sustentan en operaciones reales. Pero fíjense cómo este mecanismo inmediatamente impide que el contribuyente pueda seguir, por lo menos, emitiendo su compra. No deja de operar, pero no puede facturar. Esto es totalmente diferente, así lo dice la ley, a la restricción temporal del artículo 17H bis. Es decir, este es otro mecanismo completamente diferente y es un mecanismo novedoso que plantea la reforma fiscal. ¿Qué pretende esta reforma fiscal? Según la visión del legislador, que la autoridad puede impedir que se utilicen comprobantes que ella denomina falsos. ¿De acuerdo? Lo puede hacer a través de una visita domiciliaria, pero aún simplemente dice el artículo 29A bis, si detecta la autoridad, dice, cuando las autoridades fiscales se encuentran ejerciendo cualquiera de las facultades del código, cualquiera. Piensen ustedes inclusive que están ustedes en un procedimiento de devolución, solicita una devolución. Y la autoridad se da cuenta que se está incumpliendo el requisito del 29A fracción novena, es decir, que hay operaciones que no sean reales, verdaderas, puede determinar lo que corresponda conforme a lo que está diciendo, sin agotar el procedimiento del artículo 49, es decir, puede inmediatamente presumir y suspenderte la emisión de comprobantes, partiendo de esta posición de la presunción de un comprobante falso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Digo, nos estamos adelantando un poco las conclusiones, pero ¿qué tenemos que implementar precisamente en la empresa? Pues necesitamos tener un control interno importante y una documentación suficiente para estar alerta sobre cómo documentar nuestras operaciones. Si es un trabajo fuerte que tienen que hacer las empresas con sus contadores, desde luego con sus abogados, para que revisen efectivamente cómo están amparando las diferentes operaciones. Yo diría sobre todo las más sensibles, ¿no? Y repito, no estoy aquí hablando de EPOS, O sea, no estoy hablando de, oye, yo compro facturas con 5 EPOS, con las 5 las tengo que documentar, no me refiero a esas. Me refiero a que esas, obviamente, pues es un tema de nación. Me refiero a las operaciones que son reales, pero que son sensibles. ¿De acuerdo? A lo mejor que pueden entrar dentro del capítulo de las deducciones. Decía Mario un comentario bien importante. Hablaba de la deducción más importante que tiene que ver con el costo de ventas.
Bueno, hoy yo he visto en los últimos 2 años muchas auditorías que van sobre el costo de ventas precisamente. Y han pegado durísimo porque determinan unos créditos fiscales altísimos basados en presunciones de falta de inventarios, de costo de ventas por debajo del estimado, por ventas por debajo del precio del costo, y todo tiene que ver no con una situación real, sino con un indebido registro. Documentar correctamente basado en esta reforma es uno de los principales puntos fundamentales de esta reforma fiscal. Creo que la autoridad va a enfatizarse mucho en este punto para poder recaudar. Hay que estar preparados para estas nuevas modalidades del comprobante falso. Ahora, obviamente, lo que les comentaba, en esta disposición hay algo que me preocupó mucho, que es esta frase, ¿no? Yo esto no lo había visto en ningún artículo. Nos dice el procedimiento. Cuando tú detectes que efectivamente un contribuyente realizó operaciones, hagas una visita domiciliaria y llegues a concluir que efectivamente esta empresa utilizó comprobantes fiscales falsos, lo vas a publicar en el diario oficial de la Federación. Fíjense que es relevante. Vas a publicar, esta empresa utiliza comprobantes falsos. No solo emite, utiliza. Pero además, ahí está la orden del legislador. Procederá penalmente. O sea, es una obligación de proceder penalmente contra cualquier actividad relacionada con los comprobantes fiscales falsos. Esto yo no lo había visto dentro de las reformas fiscales o dentro de la ley. O sea, como un mandato del legislador, denuncia. Entonces, esto sí puede resultar grave, sobre todo pensando que esto es como si fuera no sé, es una herramienta muy poderosa. ¿Qué es lo preocupante? Que cualquier funcionario la puede utilizar. No para algunos casos, no para los grandes contribuyentes, no para los delincuentes, no. Cualquiera. Es decir, que a ti te puede tocar que un administrador diga, vamos por esta vía y lo puedo utilizar a su discreción. Obviamente entre que nos defendamos, entre que podamos entrar a una defensa, pero el impacto que esto puede tener es relevante para efectos de la propia empresa. Entonces, vean cómo aquí tenemos una circunstancia que inclusive es subjetiva, porque como les decía yo al principio, una cosa es la ilusión y otra cosa es la evasión. En evasión tú cometes el delito directo, pero aquí la autoridad está diciendo, a mi juicio, y claro, te voy a dejar que tú alegues lo que hecho convenga, pero a mi juicio tú estás cometiendo una conducta delictiva que es utilizar un comprobante falso. Bueno, pero al final es discreción de la autoridad. Entre que nos defendemos, repito, y peleamos, pudiéramos estar enfrentando un procedimiento de esta naturaleza, lo cual me parece altamente relevante para el que se está reforma. Bueno, simplemente eso es por lo que ya llama comprobantes falsos. En cuanto a cancelación, no sé si quieran comentar algo, pero simplemente se amplía el plazo para que tú puedas cancelar un CFDI a más tardar en el mes en que se presente la declaración anual de ICEA. No sé si quieren hacer un comentario o lo ven relevante. No, o sea, realmente esto ya venía, este tema del plazo para la cancelación ya venía anteriormente desde el ingreso, reglas misceláneas, o sea, simplemente lo que están haciendo es introducirlo al código. Nada más, yo sí quisiera en el punto anterior, Oscar, y que creo que lo tienes ahí en la lámina, algo que a mí me parece muy relevante este procedimiento de los comprobantes falsos, es que es un procedimiento sumario, es decir, o sea, expresen, en 24 días tiene la autoridad para concluir. Ese receptor de ese comprobante, donde yo no veo una real garantía de audiencia, o sea, simplemente te dices, ya concluí este procedimiento con el emisor del comprobante falso. Tú como receptor, tu única salida es corregir. A diferencia de lo que es el 69B con los CEFOS, que bueno, aparecía listada en la empresa y tú como Edo, todavía tenías oportunidad de probar la materialidad. Acá el procedimiento no prevé eso, o sea, es tú como receptor, tu única salida es corregir,
porque si no, luego empiezo a activar las sanciones. Primero, te suspendo temporalmente el certificado para que emitas facturación, y si no corriges, te lo cancelo, y luego está esto que comentabas, ya el procedimiento penal, ¿no? La denuncia. Sí, vamos a tener mucho cuidado en esta instrumentalización de la autoridad. ¿No sabes qué es comentar algo? Pues creo que es el corazón, de lo que tenemos que revisar del código. Pues debemos ser cuidadosos la parte final. A lo mejor lo destacable es no buscar es el alcance de ese concepto que le pone el legislador de motivación. ¿Qué tan subjetivo es que la autoridad considere esa motivación? ¿Cuáles serían los conceptos que podrían tener ahí? Oye, yo estimo, motivo esta discusión porque tengo la impresión de que tu comprobante que estás emitiendo no reúne que una operación existente, que sea verdadera o que derive de un acto jurídico. Y ahí se puede ir cualquier cosa. Sí, es muy lamentable que en la exposición de motivos, cuando explican estos tres conceptos, los explican a partir de una definición de diccionario, pues, es decir, ¿qué es lo verdadero, qué es lo real? O sea, me parece que para efectos jurídicos no puede limitarse a una definición de diccionario lo que tú consideras con esos elementos. Sí le exige a la autoridad que cuando se inicie esta revisión, tiene que decirte por qué consideró que tú estás emitiendo ese tipo de comprobantes y en qué sustenta la falsedad o la no realidad o lo no verdadero de esas operaciones. Esa motivación es lo que determinará la posible legalidad o ilegalidad de esta orden. Para efectos del 69B sí teníamos un parámetro, porque nos decía en qué te tienes que basar para decir que una empresa emite comprobantes de operaciones inexistentes y que no tiene infraestructura, y que no tiene personal, y que no está localizada. Aquí en este procedimiento no hay un parámetro. Entonces, ahí es donde está la defensa. Exactamente, en el caso de los CEDOS y de los CEFOS, hablabas de 5 premisas: capacidad económica, localización, infraestructura, activos y colaboradores empleados. Acá no. Pero como es un procedimiento de presunción, basta que la autoridad establezca sus elementos de cómo llega a ello para detonar el procedimiento. Esta definición es importante. Para ejercer su facultad, no necesita demostrar todo ese, digamos, estándar probatorio que tú me comentas. Bastaría decir, yo veo estos elementos y presumo a una dimensión un poco más adecuada con la realidad, ¿no? El cómo lo van a utilizar, ese es el problema, pues que no hay un límite a esa manera, a esa forma, pero simplemente lo que está diciendo el legislador pasa a permitir para facilitar el cumplimiento de la auditoría. Aquí creo que faltó también decir efectivamente qué puedes grabar, ¿no? La documentación puedes escanearla o te permite grabar todo el lugar, quién está trabajando, quién está platicando, cuántos empleados hay. O sea, esa parte es la que queda a discreción, que es lo que podría hacerse un mal uso, pero precisamente es lo que está planteando esta facultad. Sobre todo, Oscar, hablar de grabar procesos productivos, por ejemplo, que se metan a la fábrica, que quieran grabar. Y la pregunta debería ser, ¿y el antídoto? ¿Nosotros los podemos grabar? Si ellos están grabando, ¿nosotros los podemos grabar? Digo, porque si ellos van a utilizar eso como parte de su fundamentación, pueden grabar, y si tú no grabas, no sé si puedan editar. No hay prueba en contrario, ¿no? Sí, definitivamente. No hay una limitación. Esta reforma también me parece importante, tiene que ver con el artículo 48, porque nos amplía el legislador un concepto de qué puede pedirte la autoridad en una revisión. Y esto me parece una reforma poco relevante, pero es muy relevante, porque eso no sé de quién sea, pero no es bien. No voy a pensar. Obviamente te puede pedir informes, datos, documentos y la contabilidad o parte de ella, que eso lo venía haciendo. Pero ¿qué dice ahora el legislador? Te puede solicitar también información económica y financiera con el orden, metodología y características que permitan relacionar las operaciones, actividades del contribuyente. Es decir, amplía el concepto de lo que te puede solicitar la autoridad. Ya lo venía haciendo, pero ganamos los litigios por eso. O sea, a ver, dime cómo operas.
Dime cómo haces los procesos. Dime cómo repercute esto económicamente. ¿Por qué contrataste esto? ¿Por qué pagaste tanto por esta situación? Eso no era parte de la contabilidad, por lo tanto, podíamos defendernos, pero hoy se amplía este concepto a información económica y financiera y el orden y metodología de tus procesos. Entonces, hoy, en las auditorías pueden hacernos estas solicitudes que creo que son relevantes. Y por último, creo que una de las principales reformas es la garantía y la recaudación, en materia de recaudación y garantía del crédito fiscal. Esta parte me parece bien muy grave, y con esto concluyo. Hay dos reformas centrales en este aspecto. La primera es, anteriormente cuando teníamos un crédito fiscal, podíamos interponer dos medios de defensa de manera optativa: el recurso de revocación o el juicio contencioso. Normalmente nosotros, cuando teníamos un crédito fiscal, acudíamos al recurso de revocación, entre otras cosas, porque suspendía la obligación de garantizar el crédito fiscal. Es lo mismo que tenga que tener yo una deuda con el fisco después de una revisión y que me dé la ley 30 días para ofrecer un bien en garantía, a que me diera 4 o 5 meses mientras se resolvía el recurso. ¿Correcto? Entonces, la primera gran reforma es que nos dice actualmente el Código Fiscal de la Federación: si tú tienes un crédito fiscal, tienes 30 días para garantizarlos. No me importa si te vas al recurso o si te vas a juicio. ¿De acuerdo? Ahorita voy a decir afortunadamente lo que hizo la Ley de Ingreso de la Federación. Ahí hizo un matiz. Pero lo relevante es que cuando tengas la obligación de garantizar, algunos de ustedes han tenido un crédito fiscal o sus empresas, podíamos ofrecer indistintamente cualquier medio de garantía previsto por el Código Fiscal de la Federación. Podíamos ofrecer una fianza, podíamos ofrecer el pago de los bienes, la negociación, una carta de crédito. Cualquiera de ellos, los que a ti te conviniera. Muchas personas por comodidad ofrecían sus bienes en garantía. Y bueno, pues ahí sí iba el litigio, no los embargaban y se iban en garantía. ¿Cuál es la reforma para esta ocasión? La reforma para esta ocasión es que hoy nos obligan a que ofrezcamos en primer lugar, un billete de depósito que únicamente te va a expedir el Instituto de Bienestar. Es decir, yo tengo un crédito fiscal, ya no tengo que garantizar, tengo que ofrecer un bien en garantía, pues si no me van a embargar mientras me peleo. Tengo que ofrecer un billete de depósito, pero ese billete de depósito que solo te expide el Banco del Bienestar, ¿por qué resultaría grave? Porque cuesta peso a peso. Es decir, si yo tengo un crédito de 100 millones de pesos, tengo que comprar un billete de depósito de 100 millones de pesos, porque si no lo hago, me van a embargar. Oye, pero yo quiero ofrecerte bienes. No se puede. Primero es el billete de depósito. Oye, y si no tengo los 100 millones de pesos, fíjense lo que dice la ley, pues me lo vas a comprarlo hasta tu máximo de capacidad económica. Si yo tengo 20 millones en la cuenta, nada más. Por ejemplo, mi crédito es de 100 millones. Pues vaya y compro un billete de depósito de 20 millones, me entrega su dinero y lo demás me lo garantiza con lo otro, con bienes, con pólizas, etc. Entonces, esto es una reforma muy grave. Porque ¿qué está propiciando? Que si tú te vas a pelear contra un crédito fiscal, vas a tener que pagarlo prácticamente. ¿De acuerdo? Y después, obviamente, cuando les ganes, pues el problema va a ser que te los devuelvan, ¿no? Entonces, esta parte sí debemos de ser cuidadosos con los créditos fiscales. Yo con esto concluiría, para acá un poco a las preguntas, pero es un tema grave para la defensa. Porque si de suyo ya era complicado garantizar, pues hoy se vuelve más complicado llevar un asunto en defensa fiscal y garantizarlo. Desde luego, siempre tenemos ahorita que procurar, como bien decía Mario, los medios alternativos de solución de controversias. Yo les puedo decir en mi experiencia que en muchos casos, ¿qué es lo que hacemos hoy en nuestra estrategia fiscal? Ya por default buscamos el acuerdo conclusivo en la etapa de auditoría. ¿Qué hemos logrado? Fíjense bien, muchas veces los empresarios se desaniman, es que el acuerdo conclusivo no logramos nada. No,
sí podemos lograr algo, que tu crédito se haga chiquito. Es decir, en el acuerdo conclusivo, si el crédito venía por 100, probablemente con el acuerdo logramos que quede en 20, y no es lo mismo pagar 20, garantizar 20, que pagar 100. Y logramos sacar muchas cosas con el acuerdo conclusivo, que es de solución de controversias, que ha sido un éxito hasta este momento. Y como ha sido un éxito, pues me preocupa que lo vayan a empezar a limitar cada vez más, porque si hemos logrado quitar partidas. Entonces, de una auditoría que puede ser muy grandotota, pensando en un escenario como este, la recomendación es buscar en el momento pertinente la ayuda, obviamente, del abogado, del contador, ir al acuerdo conclusivo y como estrategia tratar de disminuir las partidas para que tu crédito, cuando se determine, sea menor, y entonces el impacto financiero sea mayormente sensible. Pues muchas gracias por su atención.